Se define la función suma. Luego la función suma se va a llamar 3 veces, pero cada vez con un número diferente de argumentos. Esto es posible en Python, ya que haciendo uso del operador asterisco nos permite recibir un número variable de argumentos. El operador asterisco lo que hace es recibir los argumentos que se envíen y se los convierte en elementos de una lista. Luego se crea una variable resultado, se la inicializa en 0. Haciendo uso de la sentencia for se va a recorrer los elementos de la lista y se los va a ir sumando. Y se va a devolver esa suma. Ejecutemos el código. Vemos que cuando enviamos un argumento 1, la suma de este elemento es 1. La suma de 1 más 2 más 3 y más 4 es 10. Y la suma del 1 al 10 es 55. Continuemos con el siguiente ejemplo. Se define la función suma. Vemos que en los argumentos existe el operador doble asterisco. Lo que hace este operador es recibir los argumentos y los convierte en elementos de un diccionario. Bueno, se define la función suma 4. Luego se crea una variable llamada resultado a la que se le va a asignar el valor que la función suma 4 devuelva. Se envía como argumento a igual a 4. ¿Por qué se envía de esta forma? Porque recordemos que un diccionario tiene ítems y cada ítem tiene una clave y un valor. Luego se define la función suma. La variable valores va a referenciar a un diccionario que va a tener como elementos los argumentos que se enviaron. Se crea la variable resultado y se inicializa en 0. Se va a recorrer el diccionario por sus claves y se va a ir sumando sus valores. Y al final se va a devolver resultado. Luego se imprime en consola resultado igual al valor que devolvió en resultado. Ejecutemos el código. Vemos que la suma de a igual a 4 es igual a 4. Y la suma de los elementos b igual a 1, c igual a 2, d igual a 3 y e igual a 4 es igual a 10. Continuemos con el siguiente ejemplo. En esta función vamos a hacer el cálculo del factorial. ¿Qué es el factorial? Por ejemplo, el factorial de 5 es igual a la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. El factorial de 100 va a ser igual a la multiplicación de los valores desde el 100 hasta el 1. Continuemos. Se define la función factorial for. Se define la función factorial recursivo. Se define la función factorial. Se hace la llamada a la función factorial y nos pide que ingrese el número para calcular el factorial. Vamos a la depuración. Nos pide que ingresemos un número para calcular el factorial, por ejemplo 4. Una vez ingresado el valor, llama a factorial, se crea la función factorial, recibe el parámetro n, que en este caso es el valor 4, verifica si es 4 es mayor o igual que 0, sí, entonces llama a la función factorial for y le envía el parámetro n. Se crea la función factorial for y recibe el parámetro n. Crea una variable fact que se inicializa a 1. Si n es mayor que 0, con un for hacemos la multiplicación desde el 1 hasta el número n. Se asigna a la variable fact que luego se devolverá. En el caso de que n sea igual a 0, el factorial de 0 es 1. Se va a devolver 1. Regresa el valor del factorial calculado y se imprime a pantalla. Cálculo con for 4 factorial igual a 24. Continúa a la siguiente sentencia y llama a la función factorial recursivo y le envía la variable n. Se crea la función factorial recursivo y recibe el parámetro n. Si n es igual a 0, devolverá 1 porque el factorial de 0 es 1.
devuelve el valor n multiplicado por el valor que devuelva la función factorial recursivo, pero le envía n-1. Se vuelve a llamar a sí misma. Recibe este valor, lo compara, si es que es 0, devuelve 1. Caso contrario, continúa y se va a devolver el valor que en ese momento tiene por el valor que vuelva a devolver la misma función por el mismo valor que devuelva la función al volverse a llamar. Y así sucesivamente hasta el momento en que llegue y n sea 0. Como podemos ver, se ha vuelto a llamar a sí misma, pero n está valiendo 3. Continuamos otra iteración del cuerpo del factorial recursivo y vemos ahora que n vale 2. Se volvió a llamar y ahora vale 2. Se vuelve a llamar a la misma función, pero ahora n vale 1. Se vuelve a llamar a la misma función, pero en este caso n vale 0, por lo tanto devuelve 1. Y así va a continuar haciendo la operación hasta que finalice. Se devolverá el valor calculado y se imprimirá en pantalla. Cálculo recursivo 4 factorial igual a 24. Vimos que la función factorial recursivo se llamaba a sí misma. A eso se le llama recursividad. La recursividad es una técnica de programación que se utiliza para realizar una llamada a una función desde ella misma. Veamos algo muy general sobre la programación funcional. En Python, este paradigma se fundamenta en el empleo de funciones aritméticas sin que se tenga en cuenta el cambio de estado. El valor generado por la función depende de los parámetros enviados. Un programa únicamente contiene funciones matemáticas. No utiliza la asignación de variables, se usa intensivamente la recursión. Entonces la programación funcional se orienta a la solución de problemas que tengan que ver con las matemáticas.